información de último momento, liberaron en España a Fanny del Pilar Sosa, la paraguaya que había sido detenida cuando llegaba de Paraguay al aeropuerto de Barajas en Madrid por haber tenido en una de sus maletas 23 kilos de cocaína. Esta es la información que se conoce a estas horas. De hecho, ante este hallazgo, la policía la detuvo, pero habían muchos elementos que jugaban a favor de ella. Primero, que se podía ver perfectamente que cuando ella embarcaba en Asunción, su valija no tenía los stickers, las calcomanías de princesas que al llegar al aeropuerto de Barajas se registran en esa maleta. Lo otro es que ella misma acudió a las autoridades del aeropuerto de Barajas cuando comprueba que su valija estaba mucho más pesada que el peso que tenía cuando salió de Paraguay, que efectivamente eran 14 kilos nada más que tenía en una de esas valijas. Entonces, estos elementos, el hecho de que ella misma haya llegado hasta las autoridades, ayer nos daban a conocer un documento oficial desde el aeropuerto de Barajas, documento oficial de la policía española, donde referían justamente que era la propia mujer la que acudía a las autoridades para hacer estas denuncias. El otro detalle que ella también denunciaba es que cuando ella salía de Asunción no le había puesto un candado a su valija que tenía en el momento en que empezó a circular en la faja donde circulan las valijas cuando uno va a retirarlas. Y ahí se encuentra con que efectivamente, cuando acude a las autoridades se abre esta maleta y encuentran las dos mochilas cargadas de cocaína, unos 23 kilos en total. Esto obviamente desencadena una investigación en nuestro país y ustedes ya saben que hay 4 personas detenidas por el momento, aunque hay más personas que están siendo investigadas en relación a este caso. Obviamente lo que se puede pensar que se estaba haciendo como un modus operandi de narcotraficantes es que había funcionarios del aeropuerto, funcionarios de una empresa privada involucrados en este traslado de la droga hasta España y también funcionarios en el propio aeropuerto de Barajas que obviamente estaban en connivencia y que tenían un santo y seña para saber cuál era la maleta que contenía la droga. Este es el depósito, ustedes recordarán, donde se encontró, o sea, se supone que es una especie de caleta, ¿no?, donde guardaban la droga. Y también es importante decir que acá hay prácticamente un solo espacio donde no hay cámaras de seguridad. Por lo tanto, tenemos que deducir que la droga probablemente se haya puesto ya dentro de la bodega del propio avión. En ese momento en que trasladan con un carro especial, ahí hay una compañía que está tercerizada, que es la que se encarga de ese traslado de las maletas hasta el avión. Y lo que dicen las autoridades del propio aeropuerto internacional Silvio Pettirossi es que probablemente esa droga se haya plantado en la propia bodega del avión. Importante lo que está pasando, Luis, porque ayer también nos llamaba la atención esta imagen de las 3 maletas de la paraguaya. Era importante saber si ella llevaba una sola o llevaba más maletas. Y efectivamente eran 3 las que ella estaba llevando a España porque había venido de Madrid con muchos regalos para la familia, por eso había traído mucho equipaje y volvía prácticamente sin las maletas al tope. Por eso es que ella dice, carga la maleta donde se encontró la droga, tenía solo 14 kilos y al llegar allá la encuentra mucho más pesada, por eso ella misma hace la denuncia. Y la hipótesis que cobra fuerza es que este sistema opera con los funcionarios de los aeropuertos. Evidentemente lo que hacían era cargar en las valijas una vez que ya habían pasado los controles y antes de subir las maletas al avión y luego de bajar las maletas del avión. Ahí tenían que descargarlo para que no pasara. Hubo algún inconveniente porque ya tenían la información de que tenían el dato las autoridades del control de drogas y por eso es que dejaron pasar la maleta y la mujer se da cuenta que algo había pasado. Exactamente, ya estamos en comunicación con María, es un nombre ficticio, pero vamos a nombrarla así. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar con ella también en Radio Monumental a la siesta. María es tía de Fanny. María también vive en España y ayer justamente nos pedía, por favor, que hiciéramos llegar este informe oficial porque con esto prácticamente se la desvinculaba a su sobrina de este caso de narcotráfico. María, hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Menchi, buenas tardes a todos, estamos muy contentos, estoy muy emocionada, no puedo hablar, pero bueno, voy a intentar. ¿Nos confirmás entonces, Fanny fue liberada hace minutos? Sí, de ambas partes, porque la hermana estaba en la Fiscalía en Paraguay y fue ella la que me dio, luego ya me llamó el abogado de aquí
y me ha confirmado, y en una hora más o menos ella va a estar en la calle, y ahora ya estamos a punto de ir a recogerla. Bueno, qué alegría, qué alegría. Claro, claro. María, esto confirma un poco la versión de que fue tu propia sobrina la que se acercó a las autoridades del aeropuerto a denunciar de que algo raro había con su maleta, porque pesaba más de lo que pesaba inicialmente cuando hizo el trámite en Asunción, y además tenía esos stickers, esas calcomanías que le habían pegado. O sea, allí quedó claro de que ella no estaba en conocimiento de lo que había pasado. Sí, eso fue un hecho muy significativo que ella hizo, ¿verdad? Y gracias a eso, porque realmente no hizo una denuncia formal, ¿verdad? Pero fue a reclamar eso, pero eso costó en el informe ese que yo les había enviado, ¿verdad? Y todo eso ha hecho posible, y gracias a la prensa de ahí también, a las autoridades también que nos hicieron caso. No tengo palabras de agradecimiento para todos. Afortunadamente eso quedó registrado en ese documento oficial, si no la situación de tu sobrina, de Fanny, hubiera sido mucho más complicada, María. Hay que decir, si ella no hacía si de motu propio ella no acudía hasta las autoridades a decir, aquí hay algo raro con mi maleta, y probablemente la hubieran podido desvincular, pero con un trámite mucho más largo. Así mismo, Esmercha, así mismo. Bueno, en una hora entonces decís que ya la van a liberar, María. Ella vive en Madrid hace ya 14 años. Nos decía, contarnos un poquito más de Fanny, por favor. Sí, ella vive en Madrid desde hace 14 aproximadamente, trabajando aquí, ¿verdad? Y no suele ir mucho a Paraguay, cada 3 años lo que podemos hacer, ¿verdad? Todos. Y bueno, tuvo la mala suerte esta que le tocó, pero bueno, que va a pasar a ser un mal sueño, y se hizo justicia, la verdad. María, ¿sabés si ella todavía sigue, digamos, de alguna manera afectada por la investigación o ya queda totalmente desvinculada de este caso? ¿Qué les dijo el abogado? Es que yo hablé poco con el abogado, ¿verdad? Porque estaba haciendo otras cosas, ¿verdad? Pero sí que lo que él me confirmó, yo entiendo que sí, que ya queda desvinculada, pero no puedo asegurar al 100%. Claro, eso habrá que ver de acuerdo a lo que digan las autoridades españolas, pero obviamente hay muchas cosas que juegan a favor. Ayer a mí me quedaba realmente bastante claro, sobre todo atendiendo a que ella llevaba, porque habían dos cosas que le llamaban la atención y que estaban bajo sospecha, digamos, para las autoridades fiscales, incluso de nuestro país. A la mañana, Luis, cuando ustedes conversaban con la fiscal Lorena Ledesma, ella hablaba de que lo que era sospechoso en un comienzo era la actitud, decía, de Fanny, porque tardó en retirar la maleta. Pero obviamente nosotros, repasando lo que había pasado en ese momento, decíamos, si uno depositó una maleta antes de salir de viaje y tiene unas ciertas características, y cuando uno llega al lugar de destino, esa misma maleta tiene otras características, entonces obviamente uno puede tener dudas de que efectivamente sea su maleta y no la de otra persona parecida, porque tenía los stickers, y lo otro que también está en el documento oficial que Fanny va y denuncia, es la existencia de un candado que ella no le había puesto a su maleta. Entonces, estas eran las cuestiones que hacían que ella, claro, mirando pasar la valija, dudara de que fuera la suya, ¿verdad? Porque además, y lo otro que yo decía es, también se habló de que qué raro que una persona que está volviendo a España lleve una sola valija. Y después veíamos que Fanny efectivamente portaba 3 maletas, con lo cual entendemos que la tercera ya fuera con menos kilaje que el permitido, que son 23 kilos. Evidentemente, incluso hay que pensar que esa maleta pudo haber sido, digamos, pudieron haber sacado todo lo que Fanny tenía puesto en ese lugar y haber puesto directamente solamente las mochilas con la cocaína, María. Pues sí, eso es lo que nos hace pensar, porque los kilos de la cocaína son 23 kilos, claro. 22 o 23, ¿verdad? Es el peso que se permite, y entonces se supone que han sacado cosas para meter solo las 2 mochilas. Y como ella vio, eso era normal también, que ella no agarrara tan pronto la maleta, porque le parecía raro, sticker, candado, y al agarrar vio que era con mucho más peso, ¿verdad? Y ella va inmediatamente a hacer la denuncia, entonces. O sea, la denuncia, digo, el reporte de lo que estaba pasando. María, ¿me escuchas?
Bueno, esto de verdad, Luis, hay que decir, y qué preocupación genera, ¿no?, en la cantidad de paraguayos que habitualmente hacen estos vuelos, ¿no?, que vienen de Madrid hasta nuestro país para visitar a sus familiares, porque categóricamente podemos decir, aunque la investigación va a continuar seguramente hasta que se dilucide todo, que uno está muy expuesto a que puedan vulnerar nuestros equipajes y plantarnos una droga, o en este caso 23 kilos de cocaína, que pudo haber sido realmente una tragedia en la vida de Sí, Fanny, hay que eso decir, ¿no? le quería preguntar, María, si Fanny, ¿en qué condiciones está? ¿Ella ya tiene ciudadanía española, tiene radicación? Y si esta Sí, situación... tiene la doble nacionalidad. Doble nacionalidad. Tiene la nacionalidad española y la paraguaya, como permite la ley, ¿verdad? O sea, este episodio, digamos, no la va a afectar en nada. Ella está ya trabajando allá, entendemos. Esto no va a afectar, digamos, su vida rutinaria. Bueno, al comienzo va a ser difícil, el trabajo no creo, porque con que se probó su inocencia y todo eso no le afectaría, ¿verdad? Pero psicológicamente ella va a necesitar tratamiento y cosas así seguro, porque que te pase esto es brutal, es que te marca toda tu vida. Seguro. Y a la familia también, porque lo pasamos muy, muy mal. De hecho, los padres de Fanny están casualmente aquí en Paraguay, habían venido después de mucho tiempo, tengo entendido, y regresan porque ellos viven con Fanny en Madrid. Sí, sí, y la madre está enferma, tiene una enfermedad degenerativa y estaba llorando todo el tiempo y preparando maletas otra vez para venir aquí, a estar cerca de su hija. Claro. ¿Vos no pudiste hablar con Fanny todavía o ya conversaste, aunque sea unas pocas palabras, con ella? No, todavía. Es que ahora voy a salir, voy a ir intentando a ver si el abogado me dice más cosas, pero lo que él me confirmó que en una hora ella sale en la calle. ¿Dónde está ella detenida en este momento? En la cárcel de mujeres de Alcalá de Henares. Bueno, qué episodio tan traumático realmente para esta compatriota que se vio envuelta sin tener absolutamente nada que ver con un episodio que le pudo haber costado años de cárcel. ¿Te imaginas que te planten cocaína y vos tengas un viaje a Beijing, por ejemplo, Luis? Ahí la cosa es mucho más dura todavía porque hay pena de muerte para quienes trafican drogas. Y qué feliz idea la de ella, la de acercarse a declarar esta situación irregular que encontraba, porque si hubiese salido con la maleta o llegaba a tal lugar del control sin haber mencionado nada, hoy iba a estar todavía pegada al proceso, porque era ella con un cargamento con 23 kilos de cocaína. Así mismo. Bueno, María, realmente estamos de alguna manera también muy contentos con esto que ha pasado, sobre todo que la desvinculen rápidamente o que la saquen al menos de la cárcel. Después veremos cómo sigue el proceso hasta que termine esta investigación. ¿Ustedes lograron hablar con los agentes fiscales que están atendiendo el caso aquí en Paraguay, María? En Paraguay sí, en Paraguay la hermana se encargó de hablar con la fiscal ahí y ella precisamente primero un minuto antes me dice si le han liberado a Fanny desde ahí y luego ya me llamó el abogado de aquí y ya me confirmó. Ustedes tuvieron que contratar... Y entonces... Decime María. No, que solo quiero agradecer otra vez nuevamente y que las autoridades tomen cartas en el asunto y la seguridad sobre todo, ¿verdad?, del aeropuerto. Sí. Porque no vuelva a ocurrir a mucha gente que vamos, ¿verdad? Sí. María, ¿vos tenés información si es que hay funcionarios del aeropuerto en Madrid que estén detenidos por este caso? Porque obviamente la hipótesis es que hay una complicidad. No, eso no tengo información. Es que aquí no pasaron información de este caso. Yo me entero de Paraguay, ¿verdad? Aquí no ha pasado nada. En la prensa no apareció nada. ¿Y sabés de algún caso similar que se haya dado, María, que haya afectado a alguien de la colectividad paraguaya? No, la verdad es que no. Es que es la primera vez que yo me tocó de cerca. No tengo ninguna experiencia. ¿Ustedes tuvieron que contratar un abogado para poder ayudarla a Fanny?
Sí, sí, un abogado particular con el que estamos constantemente en contacto. En comunicación. ¿Y alguien de la embajada paraguaya o del consulado, digamos, se acercó para enterarse del caso? No, la verdad que no, porque es que como pasó rápido, ¿verdad? A lo mejor más adelante se acercarían, porque sí suelen ellos acercarse, ¿verdad? Pero esta vez no. Pero ustedes tampoco recurrieron, o sea, ustedes no llamaron al consulado. Tampoco nosotros, no. Ajá. No. Porque acá yo tengo la información que dice que el consulado paraguayo en Madrid aguarda la respuesta, decía antes de que supiéramos la liberación de Fanny, de las autoridades españolas sobre el caso de la paraguaya a quien le encontraron droga en la maleta. La cónsul mencionó que ya realizó una solicitud a la policía española para interiorizarse de la situación de la compatriota. Ella es María Soledad Saldívar Romero, que es cónsul general de Paraguay en Madrid. Mencionó que desde el consulado ya habían enviado entonces una nota formal a la policía española para poder saber más del caso que involucra a Fanny del Pilar. O sea, efectivamente ya el consulado se estaba moviendo, apenas supieron de la situación de Fanny, más allá de que no se comunicaron directamente con ustedes. Estamos ya en comunicación. No, porque tampoco hubo tiempo, porque claro, fue todo muy rápido. Muy rápido. Así es. María, estamos en comunicación, entiendo, con tu sobrino, estamos con el hermano de Fanny justamente. No, ¿me estás escuchando? Hola, ¿me estás escuchando? Hola. Estamos con el hermano de Fanny, ¿me escuchás? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, sí. Bueno, contame si tenés más información, si Fanny ya fue liberada, si sabés, si pudiste hablar con el abogado de ella acerca de cómo queda su caso. Bueno, nosotros estuvimos hoy en la mañana con la fiscal y llegamos con la noticia que se había liberado ya la orden, que ya recibió la orden de la policía diciendo que ya está liberada ella. O sea que nosotros no sabíamos, no estábamos enterados de eso. Le llamamos al abogado y él tampoco sabía nada. Y entonces él me dice que va a llamar a la penitenciaría a averiguar el caso. Y ahora me dice que dentro de una hora aproximadamente va a salir. Estamos muy felices por todo lo que nos pasa. Terror. ¿Tienen ustedes de que ella va a ser liberada? ¿Es de quién? ¿De qué auto? ¿De España o de...? Digo que la ola. Quiere decir que ella... Cómo queda, pero digamos que eso ya, y bueno, para cerrar, porque ya estamos también con información bastante precisa, digamos, la situación de ella, pero la base que da es que ella ha presentado la denuncia sobre una situación irregular con esta. Ella en el aeropuerto. Entonces, para la agencia de a ir a Europa, diciendo que no había maleta. Entonces, la funcionaria se va a comprar eso y le dice que sí que está ahí la maleta. Bueno, y le dice ella que no, esta no es su maleta, que no tenía nada, y ya tenía todo candado. Y entonces, el pesaje, el kilaje del la valija, cuando sale de acá, sale con un kilaje, llega ya con otro kilaje más pesado, digamos. Entonces, digamos, eso jugó a su favor para que pueda investigar las autoridades. Eso quiere decir que de alguna manera se descubrió, digamos, el cargamento de droga, merced a que ella misma dijo, esta no es mi maleta, no es como yo despaché la maleta originalmente en Asunción. Así mismo, así es. Bueno, y a partir entonces de la denuncia, o el reclamo que hace ella en la maleta,
digamos, toman la maleta con la funcionaria del aeropuerto. Ahí es en donde, digamos, tu hermana queda prácticamente, digamos, desvinculada como posible responsable, porque en ese momento reclamaba ser víctima del robo o de la desaparición de su maleta. Sí, tengo entendido que ella pide a las autoridades que se abra esta maleta enfrente de las autoridades para que se pueda verificar qué hay adentro. Sí, eso porque consta. ella no tenía la llave del candado puesto, porque claro, ella no le colocó ningún candado. Entonces ella tampoco iba a poder abrir ese candado. Eso consta incluso en el documento este oficial que ella le pide a las propias autoridades que abran delante de ella la maleta. Y definitivamente eso le salvó a tu hermana. Así mismo, eso consta en el documento de la declaración. ¿Cómo están tus padres? ¿Cómo recibieron esta buena noticia? Sí, estamos felices, muy felices estamos, y quiero aprovechar también la oportunidad de darle las gracias a todos los medios de comunicación y pedirle a la gente que hace viajes a otros países que aseguren su maleta, que esto es gravísimo lo que está pasando. Sí. Claro, de hecho, lo que pone en alerta a todos después de la experiencia de tu hermana es que esto puede terminar de otra manera, ¿verdad? Podía haber terminado de la peor manera. Tu hermana podría haber terminado procesada por tráfico de drogas sin tener arte ni parte en el asunto. Así mismo. Y lo peor de todo es que iba a estar presa por algo que no hizo y iba a salir con un antecedente y que no iba a poder hacer nada, no iba a poder trabajar más. Sí, después la otra pregunta que uno se hace inevitablemente es ¿cuál hubiese sido la historia si ella conseguía pasar con esa maleta? ¿Qué planes había? ¿Le iban a robar después? ¿Le iban a sacar la maleta? Vaya uno a saber cómo terminaba esta historia, ¿no? Lo que yo digo es que las personas que tendrían que haber tomado ya antes esta droga para que ella no se dé cuenta. Claro. Se filtra la información. Se filtra la información de que aquí ya había un operativo que estaba detrás de ese cargamento. Eso se le avisa a los que estaban en connivencia, digamos, con los funcionarios de acá del aeropuerto Silvio Pettirossi y este funcionario de esta empresa privada. Entonces, por eso es que la maleta aparece en realidad en esa faja circulatoria, porque ya no la podían tocar, porque obviamente el que agarraba la maleta quedaba prendido y pegado al caso. Entonces expusieron a tu pobre hermana, que no tenía vela en este entierro, a quedar justamente ella sí vinculada a un presunto caso de tráfico de drogas. No hubiera jamás encontrado tu hermana la maleta si no se percataban de que estaba llegando en ese vuelo de Air Europa, ¿verdad? Así mismo, así es. Bueno, estamos de alguna manera dándole un cierre a esto. Le agradecemos a María y también a vos, hermano de Fanny, por estos datos tan importantes que nos diste, y celebramos, por supuesto, esta buena noticia de que nuestra compatriota, que no tenía nada que ver con este caso, quede finalmente desvinculada. Por lo menos ya está liberada. En una hora más estará fuera de la penitenciaría en Madrid. Gracias por el contacto.